¿Qué tal? Hola, estoy muy contento de llegar a este punto del curso porque creo que aquí puedes tener un panorama de lo que se puede llegar a hacer con el chatbot. Vamos a evaluar un caso de éxito, qué es lo que pasó, el trabajo que se hizo y los resultados que se obtuvieron. Por fines de confidencialidad en el servicio, esta empresa que vamos a analizar la vamos a denominar Facto. Facto es una empresa ficticia que usamos en todos nuestros cursos presenciales y es siempre el caso de estudio, ¿no? Cuando hablamos de sueldos y salarios, de descripciones de puestos, pues hablamos de Facto. Sin embargo, pues este es un caso de una empresa real a la que denominaremos Facto, pero en donde implementamos un chatbot. Vamos a entrar de lleno, les voy a platicar un poco de cómo funcionó este proceso. ¿Qué es lo que hicimos? Pues miren, Facto, este caso es una empresa de clase mundial, está en el área manufacturera, a pesar de su trayectoria y prestigio, pues en el área de RH pues seguían utilizando métodos tradicionales de difusión de las vacantes y pues eso pues generaba muchísimos costos y un volumen de personal también muy alto, o sea, el equipo de RH era muy grande y no se daban abasto. Cabe mencionar que en esta empresa no se hizo solamente el chatbot, sino algunas otras cosas que ayudaron a optimizar y a digitalizar los procesos, pero enfocándonos solo en el chatbot, pues podemos identificar algunos desafíos. El primer desafío que se plantea aquí en el material dice inversión elevada con retorno limitado. ¿A qué se refiere? Que con medios tradicionales esta empresa venía, dentro de las estrategias que usaban estaba el tema de volantes, estaba el tema de el perifoneo también, o sea, semanalmente hacían una inversión significativa en perifoneo. Para quienes no lo recuerden, pues es el perifoneo o pues son estos altavoces que se instalan en los coches y se hace difusión por colonias y se entregan volantes. Esto pues ya hoy día no es económico por temas de gasolina, de servicio, de etc. Pues es un servicio caro y se usa, por ejemplo, para vacantes operativas, cuando, no sé, la empresa contrata personas en colonias aledañas al negocio o en colonias específicas, también en pueblos o ranchos cercanos a la ciudad, pues es muy común ese tema del perifoneo, volantes, lonas, o sea, tenía lonas, ferias de empleo y publicaba en grupos de Facebook. Eso era lo que hacían hasta el momento que llegamos. Cabe mencionar que esto es una empresa de más de 500 trabajadores, una empresa con cierto flujo de trabajadores operativos, pero más bien por la razón por la que tenían que reclutar un volumen tan grande tenía que ver con proyectos. Pues una empresa que gestiona proyectos, se abre un proyecto nuevo y tienen que incorporar, no sé, una plantilla de 120 trabajadores, en un mes, 2 meses. Entonces, de repente se acaba el proyecto y pues se da de baja, pero es una empresa que constantemente está ampliando su volumen de colaboradores. Entonces se invertían en estos medios tradicionales, se llegó a invertir también en radio. Y cuando nosotros llegamos, pues parte de la inversión que ya se tenía destinada se migró a poder desarrollar una marca como empleador. Y empezamos a trabajar el tema de la publicidad de las vacantes en redes sociales. Se habilitaron redes sociales de la empresa, se habilitaron otros canales y entre ellos entró el tema de el chatbot y el tema de las ads, que esto, que esto se vincula, ¿verdad? Tanto el tema de redes sociales, la marca, con el tema de las ads. ¿Qué son las ads? Pues son los anuncios en redes sociales, principalmente en Facebook. También se hizo la estrategia de publicación en portales de empleo, pero principalmente lo que tuvo mejores resultados fue el tema de las redes y las ads. Dentro de los desafíos también estaba problemas de la gestión de los prospectos. Dice, a medida que se comenzaron a utilizar campañas de redes sociales a través de Meta Ads, lograron atraer más candidatos, pero esto creó un nuevo desafío. Usaban un sistema tradicional de WhatsApp para comunicarse con los candidatos,
lo que resultaba en un desbordamiento de mensajes. Gestionar estos mensajes manualmente era ineficiente y muchos candidatos se perdían en el proceso. Ellos tenían una cuenta de WhatsApp abierta en algunos dispositivos de los colaboradores de RH, pero principalmente tenían un teléfono. Entonces, ese teléfono se lo compartían para contestar, luego en los dispositivos, pero pues tenían un alcance limitado y obviamente en los horarios que no había jornada, pues era un problema, ¿verdad? O sea, por ejemplo, para contestar en las noches, que era cuando más volumen de candidatos había, pues eso fue un problema porque de las ads llegaban a WhatsApp y de WhatsApp había un caos para el seguimiento a esos contactos, porque aparte se usaba el teléfono para dar servicio interno a la empresa, a los trabajadores que ya estaban contratados para aclarar dudas o cosas que necesitaran. Entonces es un tema complicado. De ahí vino el tema de la falta de respuestas inmediatas. Dice, los candidatos solían enviar mensajes fuera del horario laboral, como les comento, o durante los fines de semana. La falta de respuesta inmediata provocaba mucho que muchos de ellos se desmotivaran. Eso pues es algo que ya habíamos platicado, o sea, en otro de las clases, que los candidatos mandaban mensaje en las noches, eran personal operativo que durante el día estaba ocupado trabajando tal vez en otra empresa y durante los fines de semana pues era el día que tenían oportunidad, pero los reclutadores no. Entonces, sí se aventajó porque empezaron a generarse muchísimos prospectos, o sea, eso ayudó muchísimo porque empezaron a tener una carga de prospectos entre 80 y 100 prospectos diarios con una inversión pues no tan amplia. Ya abordaremos eso en otro espacio de curso de Meta Ads para reclutamiento con mi socio Ricardo y yo creo que vamos a poder identificar cómo gestionar los presupuestos y etc. Pero aproximadamente ellos venían gastando mensualmente durante la etapa fuerte del reclutamiento, pues venían gastando entre 8 y 10 mil pesos más o menos. Ya eso fue como en los picos del presupuesto y estaban recibiendo 80 a 100 mensajes diarios. Estamos hablando de un gran volumen de leads o de prospectos con las campañas. Sin embargo, pues era un volumen muy grande, 80 mensajes diarios, pues no daba la vida para estar contestando. De ahí es donde se implementó la solución que fue el chatbot. Aquí es donde usamos, en este caso usamos ManyChat como, como en el curso que vamos a estar trabajando. Y lo que se hizo fueron básicamente estos tres puntos, ¿verdad? La primera fue la automatización de las respuestas. O sea, se hizo un flujo centrado en las vacantes. Básicamente el candidato llegaba al chat, el chat lo saludaba, le daba la bienvenida, le explicaba que era un servicio de asistencia de reclutamiento y selección y le daba la opción. Había opciones como por ejemplo una opción recurrente que tenían ellos era dónde está ubicada la empresa, porque está en un parque industrial no muy accesible. Entonces había muchas dudas de cómo llegar. Entonces siempre estaban preguntando cómo llegar, cómo llegar, cómo llegar. Entonces esa es una de las principales respuestas automáticas del menú. Aquí lo voy a ir como dibujando en esta parte. O sea, el candidato llegaba al robot y el robot le desglosaba una serie de opciones. La primera era la ubicación en el mapa. O sea, le decía dónde estaba la empresa. Era una respuesta automática muy sencilla. La segunda era la de las vacantes. Y aquí desplegaba un menú con todas las vacantes que estaban activas en la empresa. Y el tercero era la solicitud de asistencia de personal, o sea, el contacto directo con el profesional de RH. Entonces era un chatbot al principio muy sencillo, después se fue haciendo más complejo, pero esta fue la primera solución. O sea, teníamos una respuesta recurrente que quitaba tiempo, teníamos la lista con todas las vacantes. Esto obviamente detonaba otro flujo porque el candidato decía, ah, ok, me interesa la vacante de almacenista. Y de ahí obviamente el chatbot le iba dando un seguimiento y de ahí le desplegaba una conversación diferente en donde le decía, ah, pues el almacenista le pasaba el banner con la información del puesto, lo que se ofrecía, los requerimientos y le preguntaba al candidato si quería o no quería continuar en el proceso. Ya el candidato decía, no, pues sí me interesa continuar el proceso y ya avanzaba a los siguientes filtros. En caso de que no, le daba la opción de volver al menú inicial o
le daba las gracias. Entonces era un flujo bastante sencillo al principio, después se fue haciendo más complejo, pero esta fue la primera solución. Y el contacto directo con el personal de RH también era para los trabajadores que ya estaban dentro de la empresa. O sea, el menú básicamente le comentaba al trabajador si quería asistencia directa del personal de RH y en este flujo mandaba una alerta si era fuera de horario para que fuera de los primeros chats categorizados, ¿verdad? Sobre que estos requerían asistencia. Los otros entraban en un flujo diferente. Pero básicamente lo que quiero expresar aquí en este primer punto es que las respuestas automáticas resolvieron de tajo tres problemas significativos, ¿no? Que fueron los desafíos con los que entramos, que era el volumen, la falta de seguimiento y los horarios. Como todos los candidatos llegaban por Meta Ads, por las campañas que se estaban gestionando, era muy sencillo unificar el canal, porque los que venían directo de las ads, de los anuncios a WhatsApp, pues los teníamos en ManyChat, así como los que llegaban por Messenger o por comentarios. Entonces todos los jalábamos a ManyChat. Eso es mucho a centralizar el volumen. La segunda es que pudimos filtrar las dudas frecuentes como el tema de la ubicación que quitaba mucho tiempo y volumen y esos ahí terminaban, se le enviaba la ubicación y gracias, entonces ahí despejamos un número significativo de colaboradores y también podríamos filtrar mediante etiquetas los que, aquí por ejemplo, estos que decían que sí, tenían una etiqueta de que iniciaban en el proceso. Entonces, cuando tú entras a la base de datos, podías ver claramente cuántos estaban en proceso y cuántos habían renunciado o cuántos no habían seguido al proceso. Y obviamente otra etiqueta, que después vamos a hablar a detalle qué es eso, sobre aquellos que requerían asistencia. Eso fue lo primero. Luego el tema del seguimiento personalizado. El chatbot se encargaba de agendar entrevistas. Los candidatos, perdón, enviaba recordatorios y proporcionaba información, proporcionaba a los candidatos toda la información necesaria para su proceso de selección. Esto resultó en un flujo constante de candidatos bien informados y listos para la entrevista sin la necesidad de intervención manual. ¿Qué pasaba? Que cuando los candidatos llegaban a este punto del proceso, aquí se desplegaba una serie de preguntas, de filtros, de recopilación de información que permitían que el chatbot llegara al punto de la agenda. Aquellos que seguían la conversación podían contestarla, o sea, podían llegar al punto de recibir su cita para la agenda. También esto facilitaba, como era una época de reclutamiento, pues ellos tenían horarios fijos de reclutamiento y selección para entrevistas. Entonces el chatbot en el mismo fin de semana pues podría darle los horarios o agendar la entrevista lunes, martes, miércoles, jueves de 9 a 1, que eran los horarios de entrevista, y rápidamente pues decía, oye, nos parece bien tu perfil, gracias por la información, ¿qué te parece si nos acompañas en la entrevista el martes? ¿Te parece buen día? O agenda aquí, y ya le desplegaba un menú para la agenda y le decía la información en la papelería que tenía que llevar. La primera vez que implementamos eso, para el equipo de RH fue sorprendente porque empezaron a llegar personas de los 80, 100 candidatos que ellos tenían en el embudo, o sea, de las ads. Ay, perdón, déjenme mover aquí. O sea, de los 80 o 100 que tenían, o sea, diariamente empezaron a tener de 20 a 30 entrevistas, o sea, 20 a 30 candidatos que llegaban a entrevista ya listos con su papelería. Al principio esto tuvo un flujo de conversión muy alto y estas personas obviamente pues era mucho más sencillo porque ya los reclutadores a qué estaban dedicados, pues a las entrevistas, los pasaban con el doctor o a la psicometría, o sea, ya ellos hacían el seguimiento del proceso, pero ellos los que necesitaban es que llegara gente a las entrevistas, ya ellos ahí se encargaban, tener un proceso ya muy optimizado para poder incluso llegar al tema de la contratación. O sea, ahí mismo tenían médico, ahí mismo la entrevista técnica, o sea, toda esa cuestión. Pero este ciclo de conversión, pues fue muy padre porque sin un trabajo de atención, de estar en el teléfono, con una inversión directa a las ads, tenían entre 80 y 100 prospectos y de 20 a 30 entrevistas diarias con personas que ya venían listas, o sea, no filtradas, pero ya atendidas directa para la entrevista. Entonces, el lunes llegaban y el lunes ya había personas listas para entrevista. Entonces, ese flujo de trabajo pues fue muy, muy positivo.
Obviamente el alcance es más amplio y con el tiempo se fue haciendo más complejo el robot al punto de canalizarlos, filtrarlos y hacer algunas otras cosas, pero estoy hablando de la solución inicial. Si volvemos aquí, otro de los puntos principales que fueron muy positivos fue la base de datos centralizada. O sea, ¿qué pasó allí? Dice, además de la implementación del chatbot, la implementación del chatbot permitió a Facto construir una base de datos organizada de candidatos, facilitando el seguimiento más eficaz y la capacidad de retomar el contacto con candidatos en futuros procesos de selección. O sea, ¿qué pasó ahí? Que como el chatbot los iba etiquetando, o sea, iba generando etiquetas de cada parte del proceso. Cuando tú llegabas a ManyChat a revisar las conversaciones, pues ya podías exportar eso a Excel y ya tenías toda una base de todos los candidatos con las diferentes etiquetas para saber cuáles habían sido rechazados, cuáles sí, cuáles no. O por ejemplo, de esta diferencia, de estos 80 contra 20, los otros 60 candidatos que quedaban aquí pendiente, pues ya pasaban, por ejemplo, al filtro telefónico, por teléfono. Y ahí en el teléfono, pues ya agarraban y hacer entrevistas telefónicas. Pero eso ya te ayudaba a identificar la base de los que se habían quedado ahí, los que sí habían llegado a la entrevista, y eso te daba margen para identificar los puntos de fricción. Entonces fue un caso muy interesante. Aquí hay un itinerario más o menos de lo que hicimos en 15 días para optimizar el flujo de reclutamiento. Esto obviamente viene en su material del ebook, pero es una síntesis, ¿verdad? Se hizo primero el tema de la recepción de las vacantes, o sea, recibió 80 nuevas vacantes que debían ser cubiertas rápidamente por un proyecto. Ese fue como el detonador, porque veníamos trabajando en otros temas de digitalización del área, pero de repente, oye, nuevo proyecto, 80 vacantes, los ocupó en un mes. Cabe mencionar que estas 80 vacantes eran casi el proporcional a lo que en otras épocas venían reclutando hasta en un año. O sea, fue un proyecto grande. Y antes estas 80 vacantes, pues era el flujo de entradas y salidas de años anteriores. Entonces era un proyecto muy importante. Aquí pues era la urgencia y implementar un ejercicio de planificación. Luego se evaluaron las necesidades, se hizo reunión con el equipo de RH de los diferentes niveles, reclutadores, los que daban de atención a la administración del personal, obviamente la gerencia, para definir los requerimientos del proceso de reclutamiento y selección. Este fue uno de los puntos más importantes porque obviamente nosotros como externos no conocíamos a detalle cada etapa del proceso ni toda la información de cada vacante. Entonces fue la definición de los criterios de selección, el poder identificar la información y a partir de allí el poder empezar a estructurar el chatbot. Luego ahí vino ya la configuración del robot con la información que nos habían proporcionado sobre las vacantes. Obviamente en la parte que sigue del proceso de reclutamiento y selección, en el siguiente módulo vamos a ver qué info es la que hay que recuperar. Luego se hizo la configuración del chatbot para ManyChat, o sea, se hizo la cuenta, se habilitó el número telefónico, se conectó el WhatsApp y se empezó el ejercicio de establecer el flujo de conversación que cubra todos los aspectos del proceso de selección. Como les dije, nos centramos en esos tres puntos, que eran las preguntas recurrentes. De ahí de las preguntas recurrentes pasamos a las respuestas automáticas y a la generación de las bases de datos. Eso es básicamente lo que se hizo en el flujo de conversación inicial. Luego se hizo la integración con Meta para que la publicidad de redes sociales enviara directamente al chatbot. Al principio se tenían dos teléfonos, o sea, bueno, dos números de WhatsApp, el que ya tenían ellos recurrente y este nuevo. Se hizo la integración con las campañas y aumentó el número de candidatos. Obviamente esto es ya lo que les platiqué, empezaron a atender mucho volumen de solicitudes. Luego ahí vino el tema de lanzamiento de campañas de reclutamiento. Se activaron ya campañas y distribución masiva. Se hizo una estrategia de anuncios que cabe mencionar que eso también fue uno de los ejes importantes, o sea, no fue solamente le metí publicidad en el botón azul y ya, sino que se hizo una estrategia de anuncios, de conjuntos de anuncios y de campañas que estaban optimizando el presupuesto para enviar a WhatsApp. Pues es un tema muy importante, o sea, el chatbot no te va a traer los leads, te va a ayudar a gestionarlos, leads o prospectos, o sea, o los candidatos, los postulantes, o sea, no te va a ayudar a traerlos,
sino a gestionarlos. Si quieres optimizar la generación de leads y generar volumen o campañas o marca como empleador, pues eso lo veremos en otros espacios. Ojo, lo menciono porque van de la mano. O sea, Meta Ads con el tema de chatbots. Ya lo hablaremos en otros espacios y en otros cursos, pero creo que es buen momento para mencionarlo. Luego viene la gestión automatizada de los candidatos. Obviamente ya con el chatbot listo y las campañas, los candidatos empezaron a responder las preguntas. Ahí se hizo algunos ajustes. De hecho, llegamos al punto en el que en lugar de mandar mensajes, se mandaban audios, que eso también optimizó mucho el proceso. Se redujeron y se optimizaron los textos con inteligencia artificial y con la experiencia de los reclutadores para hacerlos más sintetizados en un lenguaje más accesible y algunos de los puntos del flujo de conversación se cambiaron de texto a audios. Entonces el candidato tenía una experiencia como si una persona le estuviera respondiendo, porque salía el reclutador y le decía, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, me agradó mucho tu perfil, ¿cómo ves si me echas la mano para una entrevista? Entonces se volvía muy cercano y eso aumentó muchísimo la calidad del flujo de conversación. Todo esto fueron los ajustes, o sea, todo eso, cambiar audios, reducir textos, o sea, obviamente no quedó en esta primera etapa del chatbot, o sea, se ha ido, de hecho todavía hoy día se sigue actualizando y ya se usa con otros fines, no solamente el tema del reclutamiento. Ahí llegamos al punto de las entrevistas automatizadas. Los candidatos preseleccionados por el chatbot asisten a entrevistas programadas automáticamente. Allí no tienen una herramienta de gestión de agendas, pero podríamos fácilmente conectar el chatbot a algún gestor de agendas o calendarios para que el mismo candidato pueda seleccionar el día y la hora en la que va a asistir a la entrevista. Y eso pues ya le notifica o se le pone en el calendario del reclutador. Eso no lo hicimos aquí porque tenían horarios fijos, o sea, cualquier candidato podía llegar a la hora que quisiera, porque todos los días había entrevistas, pues eso facilita mucho. Luego fue el seguimiento y la confirmación de los candidatos. Obviamente el reclutador, a pesar de que el chatbot ya había hecho su chamba, el reclutador estaba al pendiente con las llamadas y entrevistas telefónicas con los candidatos que se habían quedado por ahí y el chatbot mandaba una secuencia de recordatorios a los que tenían cita. Entonces, si tú llegabas al punto en el que agendabas cita, te hacía un recordatorio. Oye, te recuerdo que el día de hoy te esperamos a tal hora. Eso también fue algo muy importante, porque había gente que en el momento decía, oye, no, siempre no voy a poder ir o lo que sea, pero ya había una atención. Y muchas veces simplemente no llega el candidato y ya ni te das cuenta o ya le hablas hasta después. Entonces, eso era en el momento como un recordatorio. De ahí vino el tema de la consolidación de los resultados. Se hizo un primer análisis. Si se fijan, esto fue muy rápido, o sea, casi en 15 días estuvimos diariamente trabajando en el ejercicio del chatbot. Obviamente ellos traían una carga de trabajo entre otras áreas, pero hicimos una estrategia para poder atender a las configuraciones y las pruebas. La verdad es que salió bastante bien, el equipo con mucha docilidad y mucha apertura. La verdad es que cuando vieron que empezaran a llegar la gente sola a la entrevista, pues las resistencias que hubo se despejaron totalmente y eso ayudó a aventajar. O sea, prácticamente en 2 meses cubrieron las 80 vacantes que habían, ¿cómo se dice?, que traían en el proyecto. O sea, esto hubiera sido muy complicado con los medios tradicionales y aparte fue una etapa en la que el equipo de RH se redujo significativamente. O sea, no era el mismo volumen que años anterior de personal, o sea, era un equipo más pequeño y obviamente a nivel de costos pues se redujo muchísimo porque no se compara la inversión en ads con lo que hacían en los medios tradicionales y lo que les ayudó el chatbot que hoy día les sigue apoyando, ¿verdad? Para las campañas. Seguimos en temas de ajustes, o sea, aquí solamente para hacerlo pedagógico lo dejé en los ajustes finales porque ahí ya hicimos el pase de estafeta y se les dio una capacitación a dos chicos o reclutadores para que ellos pudieran estar en el flujo de conversación actualizando las vacantes porque iban cambiando. Pero de ahí en más, ellos ya tenían cierta autonomía en la gestión y el uso de la herramienta. Por ejemplo, empezaron a hacer difusiones, que eso es muy similar a las secuencias, que son mensajes automáticos que mandas a la base de datos para recordatorios. También
las etiquetas ayudaron mucho, o sea, el etiquetar esa base de datos de los filtrados, de los descartados, filtrarlos por puestos. Había gente que se fue segmentando la base de datos con ciertos puestos y luego se reabrieron vacantes y pues se les daba seguimiento. Entonces eso estuvo muy padre porque ya al tener una base de datos unificada, pues puedes darle seguimiento después. O sea, a lo mejor la persona no ingresó ahorita, pero en 4 o 5 meses, pues ya tienes la base de datos actualizada. Vamos a ver el valor que tiene esa base de datos y el impacto que tuvo. Realmente, si hiciéramos un resumen aquí de los principales resultados de este itinerario, pues fue un incremento en la eficiencia. O sea, logró manejar hasta 50 candidatos diarios sin la necesidad de asistencia manual. O sea, esto en topes y en picos de trabajo excesivo. Hubo una reducción significativa de costos, o sea, se redujo el gasto que ellos tenían hasta en un 80%. O sea, fíjense, lograron un trabajo que en su histórico les hubiera tomado meses y reduje con el 20% de presupuesto del que tenían y un equipo como 20 o 30% menor al que tenían antes. O sea, antes era un equipo muy grande de RH que obviamente hacían entre prenóminas, administración, capacitación, bajas, o sea, un montón de cosas que no han dejado de hacer, pero se redujo el equipo, y lograron estos resultados. Entonces, se mejoró también la experiencia del candidato porque muchos candidatos estaban sorprendidos de que a las 3 de la mañana les contestaban. O sea, y eso son comentarios positivos porque en el momento te resolvían. Hay muchas cosas importantes que ya van a ser a discreción de la empresa, como el tema de sueldos y salarios. Al principio hubo una resistencia y una fricción con poner los sueldos en el chatbot o en las campañas publicitarias, pero yo explicaba que la intención es que nos filtre. Entonces, si el sueldo va a ser un problema, y nos va a hacer perder tiempo, mejor que el chatbot los filtre. Eso fue uno de los temas importantes a mencionar aquí. O sea, yo creo que algo que ayudó a los resultados es que fuimos muy transparentes con la información. Entonces, desde la vacante, quien se aplicaba y postulaba, pues tenía toda la información de lo que implicaba la vacante, horarios, beneficios, sueldo, requisitos, ubicación, horarios de atención. Y esa transparencia ayudó a tener buenos resultados, porque al final necesitas que la gente, o sea, necesitas no perder tiempo, o sea, si el candidato al final por el sueldo no se va a quedar, pues ¿para qué lo entrevistas? ¿Para qué lo pasas con el médico? O sea, ¿para qué lo haces venir si no van a empatar en las expectativas? Entonces, eso era algunas de los beneficios o resultados más palpables en la primera ronda de la implementación del chatbot, porque como les dije hace un momento, perdón, lo fuimos optimizando para otras áreas. Entonces, este caso a mí me entusiasma mucho. Es uno de varios de las implementaciones que hemos tenido con el tema del chatbot. Y yo decidí, como les comentaba en la introducción a este curso, comenzar estas rondas de cursos y capacitaciones del Diplomado de Digitalización de RH con el chavo porque veo que esto es un dolor que quita mucho tiempo. Entonces, si lo resolvemos, vamos a tener tiempo para luego entrar a temas más estratégicos y yo espero contar con su presencia. De antemano, gracias. Vamos a pasar entonces solo algunos aspectos y limitaciones que tiene el chatbot, limitaciones éticas y algunas, o sea, perdón, consideraciones éticas y algunas limitaciones que tiene la herramienta y con eso pasaríamos ya al siguiente módulo.